Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Voy a hacer una pequeña observación, datos relacionados con el trabajo. A ver, un segundo. A ver, vamos por partes. Un segundo, por favor. Ya, nosotros tenemos un curso en el cual tenemos que hacer algunos trabajos, ¿no? Lógicamente para mejorar nuestra nota, aprender. Cuando uno hace esos trabajos, uno aprende, ¿ya? Entonces, parte de ese trabajo será justamente eh, hacer el trabajo de la descripción archivística. Ya, a ver, un segundo, por favor. Entonces, era hacer un trabajo de la descripción archivística. Bueno, qué pena que solamente sean 8. No voy a volver a repetir, les digo eso, ¿no? Bueno, entonces, el trabajo, a ver, si ustedes pueden ver aquí, es ingresar pues al aula virtual, ¿no es cierto? Yo tengo varias aulas, en este caso ingresaría a esta aula virtual. Pues una vez que ingreses al aula virtual, ahí está el trabajo, una nueva tarea de descripción. Entonces, el trabajo es primero leer este documento que está adjunto. Voy a descargarlo, ¿no es cierto? Aquí está, lo voy a descargar, lo voy a guardar como una imagen en mi carpeta, ¿ya? Y luego lo voy a abrir, ¿correcto? Ya está abierto el documento para que yo lo pueda trabajar. Lo tengo abierto en otro programa, ¿no? Entonces, en Paint. Entonces, una vez hecho eso, bajo el formato para poder llenar, ¿no? El formato está así. Yo, si quieren, le puedo hacer doble clic y se tendría que abrir en pantalla, ¿no? Ese curso de descripción, ¿no? Tareas y demás. Y aquí ingreso aquí, y aquí lo puedo modificar, ¿correcto? Este dice Asamblea Constituyente, pero en realidad es la información para que nosotros llenemos el nivel de fondo, el nivel de sección y el nivel de serie. ¿Correcto? Simplemente botamos esto y ahí comenzamos a llenar, ¿no? Ya. Lo que hemos aprendido en clase es hacer esta ficha, ¿correcto? Bueno, profesor, no quiero trabajarlo acá. Bueno, lo copias, a ver, vamos a cancelar aquí un ratito. Vamos a ir. No quiero trabajarlo ahí, profesor, no me puedo ver, que no sé qué, ya, bueno, entonces toda la pantalla voy a compartir. Mira, lo copias, ya copiaste la imagen, ahora vas a utilizar otro programita para poder, vas a usar otro programita que es PowerPoint, no sé si se está viendo en pantalla, creo que sí, si no se está viendo, pues acá está, ya, En su pantalla, maestro. ya, abres tu PowerPoint y ahí el archivo que lo has descargado lo puedes abrir. O en su defecto, copiar y pegar, ¿no? Ya lo copiamos, simplemente agarramos, mato en blanco y lo pegamos. Si no, simplemente descargo, descargo ese archivo, Berlito, por favor.
descargo el archivo que está abierto aquí, archivo, pongo descargar PowerPoint, ¿no es cierto? Lo descargo en cualquier carpeta, vamos a poner en la carpeta, pues, y lo abro, pues, con PowerPoint, ¿no? Ya no lo abro con el otro. Pongo abrir, ¿no es cierto? De donde lo saqué. Este caso está en el escritorio. Entonces, abrir curso de descripción, abro la tarea, ¿no es cierto? Y comienzo a llenar ahí. Habilitar edición y ahí comienzo a llenar, ¿no es cierto? Ya en PowerPoint propiamente. ¿Ya? Y ahí pongo lo que corresponde. Voy a duplicar diapositiva para hacerlo 3 veces. La idea es hacerlo 3 veces. Primero, con nivel de fondo. Ya saben, donde dice área de identificación, se deja en blanco. Código de referencia, PE. Vamos a ver cuál es el ubigeo de San Juan de Lurigancho. Vamos a poner 15.1.7 o no sé. Y ponemos el acrónimo de la municipalidad. Pero le ponemos Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. ¿Correcto? Y le ponemos el código de fondo documental, que es ese nomás. Hasta ahí nomás llega el fondo documental. ¿Correcto? Para distinguir el archivo podemos poner archivo central. ¿Ya? El título será archivo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. O en su defecto poner simplemente Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Fechas, ¿no es cierto? Tiene que ser una fecha que involucre ese documento, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, que hay documentos desde el año 2000 hasta que no hay documento del año 2000, hay más antiguos, ¿no? 1960-2024. Nivel de descripción, ¿cuál será? ¿Cuál será el nivel de descripción? Fondo. Fondo, muy bien, fondo. Volumen y soporte puedo ir inventando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que tenga 35.000 cajas, ¿correcto? Pues, qué sé yo, cuánto documento. Pueden ustedes improvisar incluso, ¿no? Cajas, puede ser 1.500 tomos, ¿no es cierto? Y 8.750 folders, ¿no es cierto? Y puede ser en los documentos electrónicos, pues más de 50 terabytes de información, ¿no? Y ya está, área de contexto, lo dejan en blanco acá y acá ponen el nombre productor. Acá sería pues simplemente Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Nada más, ¿correcto? Y ahí ya tienen la descripción del fondo documental. Ahora vámonos con la serie documental. Copiamos este mismo código, ¿no es cierto? Vamos, tranquilos, tranquilos. Estamos trabajando acá. A ver, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir directamente. Cerramos acá. Este está en blanco. ¿No va? Ya. Entonces, hemos hecho la descripción del fondo documental, de la tarea que les dejé, porque el formato, pues, está aquí, ¿no es cierto? Ya nosotros hemos trabajado con otros fondos, con otras agrupaciones documentales. Hemos puesto aquí, entonces ponemos primero el fondo, vamos ahora con la sección. En la sección, lo que les dije, se hereda. O sea, este código se va a heredar, ¿correcto? Yo puedo poner así, tat y tat, entre corchetes, que es que deviene, ese código anterior viene del fondo. ¿Correcto? Eso significa que hay un código anterior que viene del fondo, o sea que el código es más largo, pero que viene esa información del fondo, o sea, del nivel superior. Y ahí ponemos el tema de la sección documental. A ver, si ustedes me dicen este documento que nosotros estamos visualizando en la diapositiva número 1, aquí, ¿no es cierto? ¿De qué trata específicamente? ¿Cuál es la oficina encargada de revisar ese documento? Miren bien, ¿ah? Es el plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. ¿A qué unidad de organización pertenece? Pues si tú no sabes a qué unidad pertenece, vamos a ver los considerandos, porque debe haber un informe, ¿no es cierto?
Pregunto, el informe número 11-2020 GDA MDSGL de fecha 12 de febrero del 2020, ¿de quién es? Gerencia de Desarrollo De Ambiental. gerencia. Ok, primero, la segunda es de gerencia de planificación y el tercero planeamiento y presupuesto y el otro es de asesoría jurídica, ¿no es cierto? Ya, ¿a cuál de todos ellos le pertenece ese plan? Les hago esa pregunta. ¿Quién es el área que va a ejecutar el plan? de Desarrollo Ambiental. Entonces, eso debe ser una serie documental de desarrollo ambiental. Sin embargo, desarrollo ambiental no se encarga de hacer planes de trabajo. Los planes se encuentran coordinados y centralizados en una oficina. ¿Cuál es? Vamos. Los planes en general. Planeamiento y presupuesto, profesor. Planeamiento y presupuesto. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Como los planes están centralizados en la oficina, entonces el título de la sección documental deberá ser o planeamiento y presupuesto. Estamos hablando del título de la sección, no de la oficina productora. Ya, la fecha. Bueno, la fecha tiene que incluir pues la fecha del documento. Esta fecha es de 27 de febrero del 2020. Podemos decir que ahí hay documentos pues desde el 2002 hasta el 2024. Incluye ahí la del 2020. Nivel de descripción, Sección. muy bien, sección, ¿no es cierto? Volumen y soporte, inventen ustedes, puede ser 20 legajos, ¿no es cierto? 5 libros, ¿no es cierto? Y puede haber información electrónica, puede ser, por ejemplo, 20 gigabytes, ¿no? De información. Nada más, ya no tengo por qué pensar más. ¿Puede agregarle más? Sí, en la medida que vea cuántos más hay, va. Área de contexto aquí en esta línea no va nada. ¿Y el productor cómo sería? Sería la oficina de planeamiento y presupuesto. En todo caso, pondríamos la dirección si fuera dirección, que es la unidad de organización. O sea, donde es productor, nosotros ponemos el nombre de la unidad de organización. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, esto es en torno a sección documental. Ahora vámonos a la serie documental. Igual, colocamos el corchete, cerramos corchete, que es hereda de, que viene de más arriba, y pondremos ya el código de serie documental. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, en sección documental tenemos que agregar, pues, planeamiento PL, presupuesto PR, punto 00, porque es la primera sección, es el primer nivel después de fondo, 00. Y luego perdón, y no, ya ves, yo mismo me estoy equivocando. Más abajito. Aquí ponemos los corchetes y le ponemos PL01, vamos a decir. ¿Cuál va a ser el título de la serie? Revisen este documento. ¿Cómo se llamaría este documento? Resolución. Sí, pero ¿de qué? Resolución es el tipo. Administrativa. Sí, pero la resolución, ¿de qué trata específicamente? De aprobación. ¿De qué? De plan de trabajo. De planes de trabajo. Entonces, la serie debería llamarse Planes de Trabajo en la sección documental. Planes de trabajo, ¿correcto? La fecha, bueno, en este caso la serie también puede tener fecha, ¿no? Encontramos que la fecha de este documento era 2020. Podría ser, por ejemplo, 2005-2024. Nivel de descripción, Serie. serie Una serie, documental, maestra. ¿correcto? Planes de trabajo operativo, ¿no? De la planes de trabajo operativo. Después volumen, bueno, estos planes pueden ser menos volumen, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 20 cajas, ¿no es cierto? Y puede ser menos volumen digital, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 10 gigabytes de información. Nada más. ¿Correcto? En área de contexto, el productor pues será el mismo. Puedes poner así, puedes poner esto Se hereda de. se hereda, o lo puedes poner ahí adentro, ¿no es Ajá. cierto? Se hereda de la sección.
O sea, Así es es. el mismo. ¿Correcto? Ya. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer con ese documento que aparece en pantalla. Ahora, ¿puede ser otra sección, profesor? Claro que sí. ¿Puede ser otra serie? Claro que sí. Podría ser resoluciones. Si fueran resoluciones, ¿a quién le pertenecen las resoluciones en particular? ¿Mm? Vamos a ponerlo como si fueran la resolución, ¿ya? No el plan, sino la resolución. Entonces, ahí tenemos el ejercicio que puede ser 1, de acuerdo al contenido, y 2, de acuerdo al tipo documental. Va lo mismo, en fondo va exactamente lo mismo, no se altera, pero aquí cambiaría. ¿Cómo cambiaría? Pues cambiaría, por ejemplo, alcaldía. Si es que el alcalde es el que custodia los documentos. O sea, es una copia que tiene el alcalde. Si es una copia que tiene el alcalde, ¿cómo se llama su serie? ¿Ya? Lo demás sería, podría ser exactamente igual. Pero acá en el productor sería alcalde de San Juan de Lurigancho. ¿Correcto? Estamos escribiendo toda la serie. Toda la sección, perdón. ¿Correcto? Entonces acá simplemente ya no ponemos nada, simplemente sería de la sección. Le podría ser exactamente igual o podría ser menos. El título sería planes de trabajo operativo, ya no sería planes de trabajo, podría ser resoluciones de alcaldía, ¿no es cierto? Mismo tema y la cantidad va a ser distinta. Pues, ¿no? Acá puede ser 45 cajas, 10 gigabytes, ¿no es cierto? Y 35 empastados, pueden ser así. ¿Correcto? Entonces, ustedes se están dando cuenta que un solo documento puede pertenecer a dos series diferentes si es que uno es el cargo, que es correspondencia, y el otro está relacionado con una función, que en este caso es de planificación. ¿Ya? Bien. Comentarios. Tengan el micro, por favor. No se limiten. Pueden ustedes hablar, pueden ustedes participar. No se limiten. El tema, el día que yo les diga, ¿saben qué? No hablen, ahí no hablan. ¿Correcto? Bien, a ver, comentarios, preguntas. ¿Una pregunta, ningún comentario? ¿Qué dicen? No, tampoco hay que decir eso. Todos acá estamos en la misma, en el mismo lugar, en la misma posición. Todos somos amigos, por si acaso. Acá no somos rivales, ni mucho menos enemigos. Todos acá estamos para aprender. Yo también estoy para aprender, ¿no? Créame, donde yo trabajo, por ejemplo, en mi institución, sí hay mucha celo profesional. Y cualquier cosa que uno haga, ya comienzan las críticas. Y no me gustaría que eso se replique aquí. Ustedes tienen que aprender a ser solidarios, a ser Tengo una amigos. pregunta. Sí, claro. Escucho. Eh, bueno, buenas noches primero, ¿no? Y compañeros también. Aquí hay una línea debajo del sello. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice exactamente debajo del sello? Hay unas letras, una línea, como una oración ahí abajo. ¿Qué es Ya, eso? en la dirección dice sede central, Girón Los Amautas, número 180, Urbanización Zárate, San Juan del Urigancho. Central telefónica 458-0569. Fax 376-2866. Más abajo dice www.munisgl.gov.p y abajo, más abajo dice página 1 de 1. ¿Ya? O sea, Ah, es, es la digamos, dirección de la institución. claro, es el pie del formato de resolución, Pero ¿por qué está tan arriba del sello? porque así algunas personas, algunas instituciones públicas son así, ¿no? En Mm, realidad hay tantas cosas. Si yo les enseñara algunos rótulos de mm. cajas, algunos le ponen florcitas, dos niños caminando por el campo, mariposas, ¿no?
son distintas tradiciones al momento de hacer documentos. La mayoría, yo les estoy enseñando esto porque esto es de las más grandes, o sea, me refiero a que más instituciones de este tipo generan documentos de esta forma. Porque si no, a mí no me costaría enseñarles documentos, pues, de las grandes instituciones como Presidencia de la República, Poder Judicial. Pero seamos sinceros, esos archivos tienen su personal y ese personal es inamovible de ese lugar. Difícilmente podamos llegar, salvo que empecemos a trabajar primero con municipalidades y luego adquiremos la destreza para luego pasar a esas instituciones, ¿no? Yo les digo, porque es complicado ganar un concurso aquí en Lima de esas instituciones, más aún cuando no tengo la suficiente, como diría, no soy consentido, ¿no? Soy el trabajador consentido. Entonces, yo pongo de las instituciones donde sí hay gran cantidad de archiveros, ¿no? Que no tienen incluso capacitación. Por eso, mi nivel es tratar de ser lo más básico posible para que las personas puedan aprender. ¿Correcto? Bien. Bien. A ver, tranquilícense, por favor, tranquilícense, no comiencen un debate innecesario. Nosotros tenemos mucha materia gris de arriba del cuello. Tenemos un cerebro que es muy importante. Si llegamos a pensar, pero fulano, sultano, simplemente, ¿saben qué es? ¿Saben cuál es el secreto de la felicidad? Pedir perdón. No hay nada más bonito que pedir perdón. Bueno, sí me equivoqué, discúlpame, la próxima no será. Y la otra persona también pide perdón, ¿no? Bueno, sí me equivoqué, discúlpame, la próxima vez será. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando yo comience a tomarles el examen y evaluarlos, si lo hago de la manera más rígida, yo les voy a tener que pedir perdón. ¿Saben qué? Ustedes no están aprendiendo. Yo tengo que pedirles perdón a ustedes, no ustedes a mí, porque yo no les estoy enseñando como debe ser. Entonces, no entremos en una suerte de roces, ¿no? Porque que se crea en un ambiente no muy agradable. ¿Ya? Entonces, vamos, perdonémonos, ya perdonémonos, no estemos ahí sigando ahí la rencilla, no. Y más aún, Cristian y Giancarla son de Bolivia, ¿no? Y de repente se puedan reunir un día, conversar, ¿no? Cristian puede hablar de The Strongest, Giancarlo puede hablar de Wilstermann, ¿no? Perdón, al revés, ¿no? Cristian puede hablar de Wilstermann y Giancarla de The Strongest, y así hacerse amigos, ¿no? Porque estos espacios son para ser amigos, para que todos compenetremos como profesionales. ¿Ya? Bien, pasemos la vuelta a la página. Entonces, vamos a hablar ahora de otros instrumentos, que es muy importante. Ahora vamos a hablar de los instrumentos descriptivos. Miren, en los archivos, la descripción genera como producto dos cosas fundamentales: instrumentos y auxiliares. Pero el día de hoy vamos a hablar de instrumentos descriptivos. ¿Cuáles son los instrumentos descriptivos? Los instrumentos descriptivos, estimados participantes, están elaborados de acuerdo al nivel de descripción, es decir, la agrupación documental, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a elaborar nuestros instrumentos descriptivos de acuerdo a la descripción documental. Entonces vamos a poner acá un ítem, como siempre, vamos a poner 1, vamos a poner 2, vamos a poner 3 y vamos a poner 4. En el ítem general, lo que nosotros tenemos como nivel general es el llamado fondo documental. En el fondo documental, nosotros tenemos que reconocer cuáles son los documentos que tienen toda la institución o los archivos. En este caso se aplican dos. El primero es el censo de archivos, que es una suerte de recojo de información de todos los documentos que se generan en la institución. El segundo es la guía, ¿correcto? Es la guía de archivos, no es la guía general, es la guía de archivos, que usualmente también se le llama guía general de fondos, ¿correcto? Entonces, el fondo se puede escribir con el censo, pero en el censo vemos lo que son los archivos, y en los fondos se ve en la guía general de fondos o la guía de archivos, ¿correcto? Entonces, esta manera es la primera forma del nivel de descripción. O sea, este es el primer nivel de descripción.
¿correcto? Entonces, todas las instituciones públicas deben tener su censo de archivos o su guía de... El segundo nivel, que es la sección documental y también la serie documental tienen su instrumento descriptivo. ¿Cuál va a ser el instrumento descriptivo en general? Señores, el instrumento descriptivo por naturaleza es el inventario, ¿correcto? El inventario de series documentales. En este inventario voy a describir secciones y voy a describir series documentales. O sea, el inventario es de repente el instrumento más necesario para trabajar un archivo. Si nosotros no tenemos inventarios, como es lógico, nuestros archivos no estarán bien organizados. No vamos a tener los archivos bien organizados y eso va a ser el primero, ¿no? Entonces, el inventario pertenece tanto a la segunda como al tercer nivel de descripción. Y en el último tenemos las unidades documentales, ¿cierto? Que pueden ser unidades documentales compuestas o pueden ser unidades documentales simples. ¿Qué instrumento es el que se emplea en la unidad documental compuesta y unidad documental simple? Pues es el catálogo, ¿correcto? El catálogo. En algunos textos van a encontrar, yo lo voy a citar nada más, como inventario analítico, ¿correcto? Pero sin embargo, los dos son similares, pero no son propios. Un inventario analítico es cuando tú haces una descripción de la serie más profunda, llegas a un nivel más profundo, donde puedes definir, por ejemplo, en el inventario analítico, las llamadas fracciones de serie, ¿no? Por ejemplo, tú quieres definir la caja 1 a la caja 5. Entonces, esas fracciones de serie se realizan a través de un tipo de inventario que se llama inventario registro, ¿correcto? Que es un inventario analítico también, ¿no es cierto? Pero a nivel de unidad de conservación. Entonces, este es el cuarto nivel de descripción documental, ¿correcto? ¿Estamos? Muy bien. A ver, vamos a preguntarle el malas perezas, estimados. Wow, siguen con el. Ya. Los dos, por favor, guarden silencio los dos. No quiero que se pidan disculpas, ¿ah? Quiero que se pidan disculpas los dos, porque si no voy a dar una decisión radical. Y a mí, cuando yo me enojo con alguien, ay, 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 no prefieren darme la hoja. Por favor, los dos se danle disculpas del caso en este momento y dejen de estar lanzándose directas o improperios. No está bien. Los dos, ¿ah? Los dos. Ustedes están representando a Bolivia. Acuérdense bien, están representando a su país. Tienen que tener la prioridad, por favor. Pídanse disculpas a los dos. Los dos den el primer paso a la vez, ¿ya? Quiero escucharlos, por favor. Pero primero voy a continuar con los demás, ¿correcto? Si no, vamos a tener que tomar decisiones radicales. A ver, Carol Flavia, que también es mi alumna de Bolivia. Carol, dime, ¿cómo describo, con qué instrumento describo los documentos en general? Documentos. Ojo, documentos, ¿ah? O unidades documentales simples. ¿Con qué instrumento? Con el catálogo, Muy licenciado. bien, con el catálogo. Con el catálogo, que es un instrumento, ¿de qué tipo? Descriptivo, dice. Descriptivos. ¿Y a qué nivel pertenece el catálogo? Ahora el cuadro al cuarto nivel. Cuarto nivel. Perfecto. Genial. Muy bien. Dejando en alto el nombre de Bolivia. A ver, Cristian, el inventario de series documentales, ¿a qué nivel pertenece? Cristian Escobar, Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿qué tal? Al segundo nivel, ¿Solo al segundo nivel? segundo y tercero, en este caso. Segundo y tercer nivel. Muy bien, perfecto. Gracias, Cristian. A ver, Giancarla, ¿cuáles son los instrumentos del fondo documental? Carla, ¿tienes micrófono? Giancarla creo que se ha ofendido. Ya. John Daza, ¿cuáles son los instrumentos del fondo documental?
Giovanna Curasma, ¿cuáles son los instrumentos del fondo documental? Censo de archivos, profesor. El censo de archivos, Giovanna. Eva Bernal, otro instrumento del fondo documental con que describe el fondo. Hola Eva, ¿cómo estás? A los tiempos. Eva Bernal, ella es de Paraguay y nos está acompañando también aquí. Carla Sánchez, otro instrumento para describir el fondo documental. Dani Valdés, otro instrumento para describir el fondo documental. Otro instrumento para escribir fondo documental. Lo que está ahí. Ya dijeron el censo de archivos. ¿Otro? Mm, Sigue pensando, Dani. A ver, Rubén González Fernández, otro instrumento del fondo documental. ¿Qué tal? Buenas noches. Guía de archivos, Guía de archivos, o también conocida como. la guía general de fondos. Muy bien. Richard Cueva, ¿a qué nivel pertenece el inventario de las series documentales? Rocío Montalvo, ¿a qué nivel pertenece el inventario de las series documentales? Sí, profesor, buenas noches. A ver, primero, Richard, a ver, te escucho. De la serie documental, segundo nivel y tercer nivel. Muy bien, perfecto, Richard, genial. A ver, Delia Mariaca, ¿a qué nivel pertenece el catálogo? Rocío Montalvo, ¿a qué nivel pertenece el catálogo? Al cuarto nivel. Muy bien, perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son datos importantes porque tú vas a saber identificar qué instrumento de descripción necesitas emplear en el desarrollo de tu actividad. Mira, el instrumento descriptivo, ¿porque es importante? Porque es el documento oficial con el cual se hace la descripción. Si tú no utilizas los instrumentos descriptivos para describir, entonces prácticamente tu descripción puede ser incluso nula, porque tiene que ser una descripción oficial. Aparte de los instrumentos descriptivos, tenemos los llamados auxiliares, ¿no es cierto? O incluso le dicen registros de descripción, ¿correcto? ¿Cuáles son estos auxiliares o registros de descripción? Tenemos, por ejemplo, fichas técnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hicimos en la norma ISAGE es una ficha técnica. Otro instrumento descriptivo, por ejemplo, es un listado. También. Otro instrumento es un padrón, también es un auxiliar o instrumento de descripción. Otro instrumento de descripción para reconocer el contenido de los documentos son los índices, ¿correcto? Los índices o el índice es otro instrumento de descripción. Otro instrumento de descripción, por ejemplo, son los tesauros, que también son los índices. La diferencia es que se organizan básicamente con un sistema de verificación de los documentos que han ingresado por mesa de partes. Un índice puede ser de cualquier tema, un tesauro específicamente de los documentos que han regresado o han ingresado por mesa de partes. ¿Correcto? Estos son los auxiliares o registros de descripción. Fichas técnicas, listados, padrones, índices, tesauros. Son, digamos, documentos que nos ayudan a ubicar información para poder hacer la respectiva verificación o uso, ¿no? En la informática se ha creado también como instrumento las llamadas bases de datos, ¿no es cierto? Las bases de datos. Y acá vemos pues lo que corresponde al registro electrónico. Entonces, estos son básicamente auxiliares o registros de descripción. ¿Ya? ¿Correcto? Por ejemplo, Carla Sánchez, un ejemplo auxiliar o registro de descripción.
Denis Condeso, un ejemplo de auxiliar de registro de inscripción. Un listado, Un las listado. fichas técnicas, Perfecto. padrón, índice. Muy bien, genial. John Daza, un ejemplo de registro de inscripción. A ver tú. Profesor, me perdí, por favor. Lee lo que está en pantalla. Cualquiera. Profesor. A ver, Carla Sánchez, un auxiliar o registro de inscripción. Las bases de datos, profesor. Las bases Correcto. de datos, exacto, ¿no? Básicamente son estos auxiliares o registros de inscripción que nos ayudan a ubicar información para poder localizar y controlar. O sea, la función del auxiliar de inscripción es brindar ayuda, ¿no es cierto? Es brindar apoyo en la búsqueda de información, tanto de contenido como detalles de los documentos que custodia un archivo. Un auxiliar descriptivo no necesariamente tiene la ubicación del documento, no necesariamente. Por ejemplo, cuando nos dan un listado, decimos, todos estos documentos son los que te estoy entregando, por si acaso. Ya, perfecto. Pero no me dice en qué caja, no me dice en qué folder, no. ¿Correcto? Entonces, solamente es un auxiliar que me permita a mí luego utilizar esta información para hacer mis instrumentos descriptivos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunten si no entienden, ¿ah? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Luis Pérez Cotrina, archivero del Archivo Central de la Municipalidad Distrital de La Paz, vamos a decir del Gobierno Municipal de La Paz, el Archivo Central del Gobierno Municipal de La Paz, ¿no? Desea emplear un instrumento descriptivo, en adelante instrumento descriptivo lo voy a poner como ID, ¿ya? Para la transferencia de documentos de la gerencia de economía, ¿no es cierto? ¿Qué instrumento o auxiliar debe emplear? Un inventario, profesor. Un inventario, ¿correcto? ¿Para qué nivel? Segundo nivel. Sección. Ya, pero ¿cómo? No, nivel, no agrupación. Nivel. ¿Para qué nivel? Segundo y tercero, tal vez, profesor. Segundo y tercero, exacto. Segundo y tercer nivel, ¿correcto? Segundo y tercer nivel. ¿Para qué agrupación? Gerencia económica. No. Sección. La sección. Espérate. Ta. ¿Ya lo leíste? Ya. ¿Para qué agrupación o agrupaciones? Sección documental y serie documental. Sección y serie documental. Pero lo básico es la serie documental. ¿Correcto? Eso es lo básico. Pero también describe la sección documental. En el segundo y tercer nivel se describe la sección y la serie documental. ¿Listo? Muy bien. Te puse un caso. Tú lo estás solucionando. Estimado participante, yo me voy a ir muy contento de este curso si tú cuando comienzas a hacerla, utiliza el lenguaje. Cuando comiences a trabajar en tu archivo, utiliza el lenguaje. ¿Correcto? Replica lo que yo te estoy diciendo y enseña a los otros. Te pido ese favor, enseña a otros lo que yo te estoy enseñando a ti, lo que tú estás aprendiendo, replícalo a otros. El que Willem Dilthey, filósofo de la educación, decía, toda filosofía, o sea, todo conocimiento que implica análisis, estudio, esfuerzo, dedicación, termina en pedagogía.
No te quedes con lo que tú sabes, enseña lo que sabes. Así me dijeron a mí. Y eso es lo que estoy haciendo después de 20 años, porque hace 20 años aprendí esto. Y ahora estoy como pez en el agua porque, caramba, primero lo vi en la teoría y luego lo vi en la práctica, como debería ser. Primero aprende teoría y luego la práctica, porque si vas al revés, de repente puedas tener muchos problemas después. Te puedes confundir. La práctica ya es más avanzado. La teoría es lo general, pero la práctica es más avanzada. Entonces no puedes empezar con lo más avanzado si no tienes base con lo más general. Correcto. Entonces ahora sí, espero que con esto vayas a la práctica y no tengas problema al momento de empezar la explicación correspondiente. ¿Ya? Bien. A ver. Muy bien. A ver, vamos a ver. Explico una mención. Ya. Otro ejercicio, ¿ya? Vladimiro Montesinos Torres es el encargado del archivo de la Presidencia de la República, ¿no? Se le ha pedido que detalle los documentos que se han perdido y que se están vendiendo vía Internet. Primera pregunta, ¿qué instrumento descriptivo debe emplear? Y la segunda pregunta, ¿qué nivel de descripción utilizará? Y la tercera pregunta es, ¿qué agrupación documental describirá? ¿Ya? Vamos, arranquemos. A ver, Carla Sánchez Ipurre. Carlita, cuéntame. Sí, profesor. Instrumento descriptivo. A ver, instrumento descriptivo sería un sí, un inventario de serie documental, En este caso no, y te voy a decir por ¿no? qué. ¿Qué estamos Ok. buscando? ¿Qué estamos buscando? El detalle de los documentos. Exacto. ¿Y qué describe documentos? Otra vez, El ¿ya? Otra vez. catálogo. Ajá. Ah, El genial. catálogo. ¿Qué Ajá. instrumento debemos emplear? Discúlpame, Carlita. Catálogo, profesor. Muy bien. ¿Qué nivel? Cuarto. Cuarto nivel. Bien. ¿Qué agrupación? Unidades documentales Muy compuestas. bien. ¿Solo compuestas? Simples también. Simples Compuestas simples. y compuestas. ¿Correcto? Sí, Bien, profesor. muy bien. Nadie me ha dicho nada de que Vladimiro Montesinos es el jefe del archivo. Bueno, como nadie me ha dicho nada de Vladimiro Montesinos, entonces voy a usar otro, ¿ya? Vladimir Cerrón es el jefe del Archivo Central de la Policía Nacional del Perú. Y el ministro del Interior, su jefe, el jefe de la policía, perdón, ¿no? No es el ministro del Interior. El jefe de la policía
le ha pedido hacer una visita al archivo, para lo cual, un nuevo archivo para el expresidente Alberto Fujimori. ¿Correcto? Para lo cual le va a explicar cómo funciona y qué documentos en general tiene el archivo, ¿no? Fechas extremas y documentos y servicios que brinda. ¿Correcto? Y servicios que brinda. Entonces la pregunta es, ¿qué instrumento descriptivo debe emplear? ¿Qué nivel de descripción utilizará? ¿Y qué agrupación documental comenzará a describir? A ver. Ya, como ustedes, yo no soy mala gente y quiero que ustedes aprendan, les enseño el cuadrito, ¿ya? Inventario. Censo o la guía de archivos, profesor. Muy bien, Carol. Porque el inventario es para buscar documentos. Y él no quiere buscar documentos. Él lo que quiere es entrar al archivo y conocer al archivo. Entonces, para conocer el archivo, ¿qué necesitamos? Primero, la guía general. De fondos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué niveles? Vamos, nivel. Nivel primero. Primer nivel. Perfecto. ¿Qué agrupación documental? Fondo. Fondos. Fondo o fondos. Depende cómo esté ese archivo de la policía. ¿Correcto? ¿Sí? Flojito, flojito, ¿ah? Pero bueno, esperemos que con la práctica hagamos más. ¿Correcto? Ya, ya hablamos de Vladimir Cerrón, ya hablamos de Vladimiro Montesinos, ya hablamos de Luis Pérez Cotrina. Vamos a poner otro, ¿ya? La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que ella dejó ordenada todos los documentos, ordenados todos los documentos en su oficina para ser trasladados al archivo central de la entidad. Misma pregunta. ¿Qué instrumento descriptivo empleó? Inventario de series documentales. Un inventario. Perfecto. Genial. Bravo. Inventario de series. ¿Qué nivel? Segundo nivel y tercer nivel, profesor. Segundo y tercer nivel. Genial. Excelente. ¿Qué agrupación? Sección documental. Sección. Sección. Y Series. Y serie. Sección y serie documental. Muy bien. ¿Ya? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Aquí está el asunto. Aquí está el asunto. Aquí está el asunto. ¿Correcto? Estos son los documentos y los ejercicios que estamos haciendo. Señores, nunca se olviden esto. Si ustedes me odian, me detestan, dicen que soy un mal profesor, yo me voy tranquilo, pero no me iría tranquilo si ustedes no aprenden esto. Ahí sí me deprimo. Entonces, para que su profesor no se tire un tiro en la cabeza, por favor, lean, estudien. Bien, estos son entonces los instrumentos descriptivos y ustedes mismos lo están empleando. Vamos a explicar cada uno de estos instrumentos descriptivos, ¿ya? La guía de fondos, ¿no es cierto? O archivos. Cualquiera de los dos puede llamarse. ¿Qué cosa es la guía de fondos o archivos? A ver, ¿qué cosa es? Describan. Censo de archivos. No, ¿qué cosa es? Defínanlo. A ver.
Acuérdense bien que para describir tienen que ustedes sintetizar. Defina, ¿qué cosa es una guía? ¿Es un auxiliar descriptivo? ¿Es un auxiliar descriptivo? ¿O no es un auxiliar descriptivo? ¿O es un archivo? ¿Es una función? ¿Es una ley? ¿Qué cosa es? Ya, con ayudín, ¿ya? Con ayudín. Mírenla, a mis chicos que recién están... Profesor, son herramientas. ¿Qué herramientas? Oye, no es herramienta, estimado. Ay, muchachos, 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 ¿qué voy a hacer con ustedes? Acá te estoy dando el plaje, ¿ya? Lo voy a poner por acá. Plaje, lo voy a poner. Plaje. Listo. ¿Qué es la guía de archivos? ¿Qué es? ¿De qué estamos Censo. hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De papas? Es la ¿De relación de camotes? fondos y No, secciones. olvídate. Olvídate, no empieces por ahí. ¿De qué estamos hablando de manera general? ¿De papas, camotes, yucas? Instrumentos. Los instrumentos, Entonces, ¿qué cosa es? Es un Instrumento instrumento descriptivo. descriptivo, instrumento descriptivo. Exacto. Muy bien. Instrumento descriptivo. ¿Qué describe? Documentos. Documentos, me encantó, documentos. ¿Qué describe, señores? Vean ustedes lo Fondos. que... El fondo. Fondos, fondos. ¿Fondos de qué? De archivo. Claro que sí. Fondos de archivos, ¿no es cierto? Correspondientes ¿a qué nivel? Primero. Primer nivel. Al primero. primer nivel de descripción. ¿Correcto? Es eso. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué encontramos en la guía de archivos? Ah, ahí viene. Ahora sí te voy a enseñar. Pero primero tú tienes que crearte una idea. Ahora sí, porque no te estoy enseñando esto. Contiene, mira, información sobre, ¿qué cosa? La estructura general de un fondo, coma, las fechas extremas, coma, ¿no? La historia archivística, la historia institucional, los servicios que brinda el archivo, el horario de atención. Eso contiene una guía o un censo guía de archivos. ¿Correcto? El horario de atención, ¿no es cierto? Las condiciones de acceso o localización de información y documentos. O sea, ¿cuáles son las condiciones de acceso? Por ejemplo, si hay rampa de acceso, si hay sitios para personas durante un determinado periodo. Por ejemplo, en la fiesta de San Fermín en España no puedes ir a ciertos archivos porque hay mucha gente. O en otros casos, por ejemplo, cuando hay una fiesta patronal, ¿no? En Huancayo, por ejemplo, cierran los archivos en la fiesta patronal y esa información tiene que estar en la guía para saber si es que el usuario puede ir o no puede ir. También tiene que ver el área de condiciones de acceso, cuánto tengo que pagar para poder sacar copia, si tengo que pagar, no tengo que pagar. La localización de información, dónde están los instrumentos descriptivos después, ¿no? Si tiene inventario, si tiene catálogo, si tiene índice, todo eso yo tengo que describir. ¿Ya? Entonces, si tiene auxiliares descriptivos, todo eso tengo que localizarlo y comenzarlo a poner en la guía, o guía de archivos y demás. ¿Ya? Siempre la guía describe globalmente las grandes agrupaciones documentales, no describe lo menor, o sea, solamente va al fondo documental y esboza la historia de los organismos productores y facilita la información auxiliar acerca del archivo o archivos y de los servicios disponibles, ¿correcto? En ese caso, las condiciones de acceso también implica y servicios o localización de información de documentos. No voy a decir más. ¿Para qué hablar más? ¿Correcto? Me digo mi plagia. Ya lo han leído, ¿no? Ya. Siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Ta, 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 ta. ¿De qué vamos a hablar? Del, sesión documental. Gestión. de gestión documental. Vamos a hablar. Ah, genial, me encantó. Fondo. Ya hablamos del fondo. Cuando hablamos del censo, estamos hablando del fondo. Lo siguiente, ¿qué será? ¿Cuál será el siguiente nivel?
Sección. Inventario. ¿Y qué instrumento vamos a hablar? Inventario. El inventario. El El inventario. inventario de documentos, Inventario. señores. Ya. Bienvenidos otra vez al curso. Voy a proponer el inventario. El inventario ya lo tengo preparado, ya está elaborado. Vamos a escribir todo sobre inventario. Quiero que te prestes atención aquí sobre el tema de inventario porque con eso vamos a dar por terminado esta parte de descripción documental. La próxima clase, el martes, terminamos descripción y hacemos valoración. El inventario, señores. El inventario. ¿Qué cosa es el inventario? Ya. Como yo quiero que todos estén contentos y no estén tristes porque están distraídos por distintas cositas que han pasado durante el día de hoy, cada uno va a leer un cuadradito y luego me va a decir qué es lo que piensa y yo les voy a explicar. ¿Ya? A ver, empezamos con Marco Antonio Cotrina, primer cuadradito, el naranja. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Dice inventario. Instrumento de descripción que ofrece la representación estructurada de las series de un fondo. ¿Qué es representación estructurada? ¿Qué será? Por unidad orgánica. Claro, porque representa de mayor a menor todo el contenido de series que custodia un fondo. De mayor a menor, ¿qué significa? Significa que vamos desde el fondo, la sección y la serie. Está estructurado de esa manera. También estructuramos los datos. Es decir, ¿qué datos? Por ejemplo, lugares, por ejemplo, fechas, ¿correcto? Todo eso está estructurado de tal manera que nada se pueda escapar en la descripción de las series documentales. El nivel al que llega el inventario es la serie documental, ¿correcto? Pero el inventario tiene otra característica que lo va a decir en este momento Nessie, que es el de color plomo. Por favor, Nessie. A ver, voy a hacerlo grande para que lo puedas leer. Bueno, como Nessie no está y me ha pedido que por favor la represente, Rocío Montalvo va a leer la parte ploma. Color plomo. Ya. El inventario puede ser un tipo documental cuando se refiere a un documento para la constatación de bienes de una persona o institución. Es decir, el inventario describe series documentales, pero el inventario aparte es un tipo documental, pero no es un documento cualquiera, es un documento secundario, es decir, que ha sido elaborado de otros documentos para constatar la existencia de bienes, es decir, para constatar la existencia de series documentales ordenadas, para constatar la existencia de series documentales que no le faltan documentos, ¿correcto? Pero sigue describiendo series documentales. No describe documentos, describe series documentales. Muchas gracias, estimada Montalvo, Rocío. Le toca ahora a Ruth Ponce. ¿Cómo estás, Ruth? Por favor, conviértete en amarillo y lee, por favor, esa parte. Bueno, si no puede Ruth, Waldo Cristian Churampi, por favor. Sí, el uso habitual de inventario es como un instrumento de descripción, pero también puede referirse a un tipo documental, el inventario de bienes. Claro, ¿no es cierto? El uso habitual es instrumento descriptivo, pero aparte puede referirse a un tipo documental, inventario de bienes, es decir, el inventario físico de constatación de bienes también puede estar incluido como un instrumento descriptivo, pero no es un instrumento de descripción de documentos, es un instrumento de descripción de bienes, de objetos, no de documentos. No hay que mezclar. El inventario, estamos hablando del inventario de series documentales, ¿correcto? Vamos a hablar ahora Jessica Tito me va a leer la parte celeste. Vuélvete de Sporting Cristal, Jessica. A ver. O de Bolívar. Giancarla, ¿me puedes apoyar con el celeste, por favor? Sí, maestro.
¿Ya? Describe a los documentos de archivo dentro de un fondo de acuerdo a su arreglo. Y estructura jerárquica y que además ilustra la historia administrativa de su productor, la historia de su custodia y los contextos administrativo y documental. Claro. O sea, el inventario nos ayuda a ilustrar la historia administrativa porque nos permite conocer cuáles son los documentos que se han generado en esa serie documental. La estructura jerárquica porque describimos de los documentos menos importantes a los documentos más importantes. Perdón, más importantes a los menos importantes. Vamos siempre a barrer desde arriba hacia abajo. La historia de la custodia porque me permite reconocer cuáles son los documentos que tengo, por ejemplo, en el archivo de gestión y cuáles son los documentos que tengo en el archivo central. Tendré conocimiento de que antes de pasar al archivo central, los documentos han pasado por el archivo de gestión. Y voy a detenerme aquí para explicar esto que debería explicarlo mejor cuando hagamos el tema de valoración documental. Existen principios archivísticos, ya les dije, ¿no? El principio de orden original y el principio de procedencia. ¿Para qué curso? Hemos tocado 3 cursos. Organización. Organización. Ok, organización. Esos principios son de organización. Pero existe otro principio, que es el principio del ciclo vital del documento. Este principio, por si acaso, es un principio tradicional. ¿Claro? Tradicional. Porque existe otro principio que es el principio del continuo, que es un principio diferente, que es un principio que se está implementando en otros países. En Australia, por ejemplo, se aplica el principio del continuo. Y vamos a tener que aplicarlo aquí para el tema de documentos digitales o documentos electrónicos. Este principio dice que existen 3 edades de los documentos. No se digita. ¿Correcto? ¿Cuáles son las 3 edades? Primero, el documento está en un archivo activo, luego que está en un archivo semiactivo y por último en un archivo pasivo. ¿Correcto? Estas 3 edades de los documentos, que son parte fundamental para que podamos entender cómo funcionan los archivos, aquí, a ver un ratito. Estas 3 edades de los documentos, que ya has dicho aquí, también genera distintas instancias o distintos archivos dentro de un proceso o fases, ¿no es cierto? Son las fases de archivo que se generan con las 3 edades de los documentos. El primer archivo, repetimos todos, archivo de gestión. 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 Archivo de Así es. gestión. Ustedes en algunos casos van a encontrar archivo de oficina también, ¿no es cierto? Pero su nombre dentro de la fase es la fase de gestión, entonces se llama archivo de gestión. La segunda fase del archivo de gestión, luego viene la llamada fase central, ¿no es cierto? Entonces, archivo central. Un periférico de Archivo central. Archivo central. Archivo central. Ok. Archivo central. Archivo central. Exacto. Archivo central. En esta fase de archivo central tenemos que tener presente lo siguiente. En México se llama, por ejemplo, archivo de concentración. ¿Correcto? Y en México se llama archivo de trámite. ¿Correcto? De trámite. ¿Ya? En México el archivo central se conoce como archivo de concentración. Luego de terminar la fase de archivo central, vamos a pasar a la fase de archivo histórico. ¿Correcto? Donde solamente vamos a encontrar documentos considerados como patrimonio cultural. Maestro, una pregunta. Sí, escucho. ¿El archivo intermedio no entraría? Todavía no he hablado de los intermedios. Todavía no hablo de los intermedios, porque hay 2 Sí, pero intermedios. no está en esta fase. No, son fases. ¿De acuerdo? Que activo, semiactivo y pasivo, igual, es equiparable a gestión central histórica. Son las fases de archivo. Pero acá hay fases, no te preocupes, estas son fases intermedias. Perdón, fases generales, ¿ya? Existen fases intermedias, o sea, que están entre estos archivos. En el Perú tenemos una fase propia que solamente existe en el Perú,
que es la fase de archivo periférico. ¿Correcto? En realidad no debería existir, pero bueno, pues la terquedad y tanta cosa hace que esto reviva como si fuera el ave fénix. Los encargados de archivos intermedios pues están contentísimos porque han regresado, hemos vuelto con fuerza, todavía nos dicen, ¿no? Bien por ellos, bien por ellos. Algunos sí se lo merecen, pero otros realmente no. Entonces, estas son las fases de archivo, pero existen fases intermedias. Y esas fases intermedias es que entre archivo de gestión y archivo central, señores, se ha colocado al archivo periférico. Y entre archivo central y archivo histórico, señores, se ha colocado al archivo intermedio. ¿Correcto? Al archivo intermedio. Son las fases intermedias de archivo, ¿no? Intermedias. Son las fases intermedias de archivo. La norma no lo especifica así, por cierto. No especifica así. El principio de ciclo vital dice solamente archivo intermedio, o sea, lo colocan directamente acá. Pero yo creo que es una fase intermedia, porque existen documentos que no pasan al archivo intermedio. ¿Me vas a creer? ¿Sí? ¿Me creerías? Vamos a leer las normas, ¿ya? Para que me creas que hay documentos que no pasan al archivo intermedio. Serían los documentos Sí, administrativos. maestro. ¿Ah? Un segundito, por favor. Un segundito. No encuentro esta norma. A ver, voy a buscarla nuevamente, ¿ya? Ah, ya sé cuál. A ver, Decreto Supremo número no. Directiva, y a mi memoria, Dios mío, mi memoria, son los 5,86. La norma decía, no, esta norma, no, esta norma.
Vamos a No, no, me he equivocado, desgraciadamente. Sí, me he equivocado. Pero hay una norma, estoy seguro de eso que no recuerdo, donde las autógrafas de ley pasan directamente al Archivo General de la Nación. Y directamente al Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. No pasa siquiera al Archivo Intermedio. Y existen muchos documentos que los han transferido directamente al Archivo Histórico, sin pasar al Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. ¿Correcto? Entonces, por ahí se está cumpliendo de que desde el archivo central pasan directos al archivo histórico. Por ejemplo, los archivos centrales, los archivos de entidades públicas o de archivos históricos propiamente pasan directamente al archivo histórico del Archivo General de la Nación. Entonces, las fases intermedias, digamos, a veces se cumplen como que a veces no. ¿Correcto? Al igual que pues del archivo de gestión no pasa directamente al archivo central, sino pasa directamente al archivo no pasa directamente al archivo periférico, sino pasa al archivo intermedio. ¿Correcto? Vamos a poner un clic más acá. Ya, entonces, más o menos es así. Estas son las fases intermedias. Ya, entonces, este principio es el principio del ciclo vital del documento archivístico. ¿Correcto? Entonces los archivos pasan de archivo de gestión a archivo periférico y así sucesivamente. ¿No es cierto? Pasan de esta manera. ¿Ya? O sea, la transferencia define el ciclo vital de los documentos, ¿no? O el ciclo vital define la transferencia, mejor dicho. ¿Listo? ¿Estamos? Perfecto, maestro. Bueno. Entonces, vamos a ver qué cosa es un inventario según otras personas. Por ejemplo, un inventario es un instrumento que sirve para escribir series en diferentes grados de detalle, dispuestos según el orden que tiene el cuadro de clasificación y reproduciendo su estructura e incluye una breve historia de las funciones del productor. Tiene la doble finalidad, conocer qué es lo que se tiene y cómo está organizado. El inventario también ofrece la posibilidad de describir fondos, con un nivel de profundidad suficiente como para garantizar la cantidad de información, pero no es su uso. El inventario no sirve para hacer fondos. Se puede describir fondos con un inventario, pero no sirve para fondos. Lo que sirve para fondos es la guía o el censo, porque no se necesita mucha información. El inventario sirve para escribir específicamente series documentales, ¿correcto? Por eso no te recomiendo hacer un inventario para descripción de fondos. Los inventarios documentales son instrumentos de descripción archivística. Su finalidad es identificar el contexto y explicar los contenidos de los documentos de archivo para hacerlos accesibles a los usuarios. La descripción archivística se ha llevado aparejado un esfuerzo de normalización y estandarización de los procesos de gestión. Es decir, la normalización es que podemos pensar igual y estandarización es que utilicemos los mismos instrumentos. A nivel del Consejo Internacional de Archivos, con la norma ISAT-G, ¿no? Tenemos una guía general para la elaboración de descripciones. Lo que ustedes han hecho en el ejercicio es la aplicación de esa norma ISAT-G. En el primer caso, suele ser precedido del cuadro de clasificación, con excepción de reconocimiento del instrumento de descripción. Algunas casi lo identifican con un catálogo. Algunas personas, algunas autoridades. De aquí que en el momento de edición existe bastante discrecionalidad a la hora de dar el nombre. ¿Correcto? Bien. En síntesis, el inventario representa el asiento o número de registro de los bienes y objetos pertenecientes a una persona, comunidad, hechos con orden y precisión. El inventario es un instrumento descriptivo que describe el conjunto de documentos. Este conjunto debe ser homogéneo, en el caso de que tenga, por ejemplo, las series documentales. Tiene el mismo origen e iguales características intrínsecas y extrínsecas. Ya saben, caracteres internos, caracteres externos. Ustedes ya saben cuáles son esos caracteres. Lo hemos visto en archivística, si no lo vamos a repetir. Especifica sus cajas o unidades de instalación, pero sin descender en ningún caso a la particularidad de documento por documento.
existen 3 tipos de inventario. Repetimos todos. Inventario esquemático. Inventario esquemático. Inventario esquemático. Muy bien. Inventario esquemático. Así es. Al niñito también hay que decirle que repita. Inventario esquemático. Futuro archiverito. ¿No es cierto? Después, inventario registro. Inventario registro. Muy bien. Inventario registro. Inventario registro. Perfecto. Y luego, inventario analítico. Inventario Analítico. Inventario Inventario analítico. analítico. Muy bien. ¿Cuál es el inventario que utilizamos en la descripción de archivos? Básicamente es en la transferencia el llamado inventario registro. Mira, nosotros describimos tanto en el esquemático, registro analítico, documentos, pero en el inventario registro describimos documentos, ¿no es cierto? ¿No? Documentos contenidos en una unidad de instalación, ¿correcto? En una unidad de instalación. Dichas unidades pertenecen a la misma serie. ¿Qué es la unidad de instalación, estimado participante? La unidad de instalación es una caja, un paquete, ¿no es cierto? Puede ser un tomo o un libro, ¿correcto? Eso se describe en cada inventario, ¿correcto? Caja, paquete, tomo o libro, o empastado, como le decimos. Dichas unidades pertenecen a una misma serie. En el analítico se describen piezas documentales en cada asiento, ¿correcto? Se describen. Ahora, ¿qué instrumento por sí es para conocer el contenido de un documento? O el contenido de un archivo, es el inventario registro. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos distintos tipos de inventario por la finalidad que se le asigna, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, inventario para transferencia. Repetimos todos. Inventario para transferencia. Inventario para transferencia. Para transferencia. Inventario para... Muy bien. Ahora, inventario para eliminación. Inventario para eliminación. ¿Correcto? Inventario para eliminación. Inventario para eliminación. Muy bien. Y otro es inventario, no de fondos. Acá está mal, ¿ah? No es de fondos. Acá lo han puesto totalmente mal. Sino, uno es para transferencia y otro para constatación o verificación. ¿Correcto? O simplemente inventario. ¿Correcto? Constatación o verificación. Para un archivo ya formado se da constancia de la documentación existente en ese archivo. ¿Ya? Entonces, ese proceso de inventario, de constatación y verificación se hace con lo que ya tenemos en el archivo y hacemos una verificación. Y por último, un instrumento que también es importante es llamado inventario topográfico. Repetimos. Inventario topográfico. Inventario topográfico. Entonces, cuando queremos hacer transferencia, utilizamos el inventario de transferencia. Cuando queremos autorizar la eliminación, el inventario de eliminación. Cuando queremos saber qué documentos hay en mi archivo, hacemos una constatación o simplemente un inventario. Y cuando queremos saber la ubicación física de los documentos a través de su signatura, utilizamos el inventario topográfico. Entonces, según la finalidad, pueden haber estos 4 tipos de inventario. Todos esos inventarios vamos a aprenderlos esta y la siguiente clase. ¿Correcto? Y hay otros tipos de inventario que son inventarios de existencia, inventario esquemático, inventario registro, ¿ya? De las unidades de instalación. Bien. ¿Correcto? Es lo mismo, ¿no? Lo que he mencionado. En México hay una particularidad. En México el inventario es el instrumento de consulta que describe expedientes que recuerdan los archivos. Por ejemplo, en México se llama de trámite, de concentración, histórico, ¿no? Para facilitar su localización. Debe incluir estos elementos: nombre y código del área, tipo de archivo, fecha de entrega, número y código de registro, nombre del expediente, descripción, fechas de apertura y cierre, plazos de conservación, ubicación física, número de páginas, cantidad de expedientes, contenido de páginas, peso y responsable. ¿Qué completo es este inventario? ¿Correcto? Pero es la realidad de México. Ahora, en México también existen distintos tipos de inventario. Lo que se llama inventario de transferencia, ellos lo subdividen en inventario de transferencia primaria e inventario de transferencia secundaria.
En transferencia primaria es lo que los expedientes en trámite son transferidos del archivo de trámite al archivo central o archivo de concentración. Y secundaria es cuando todos estos documentos son transferidos del archivo de concentración al archivo histórico. O sea, de acuerdo a la fase, en México existen diferentes tipos de inventario. Y además está el inventario de baja documental o lo que nosotros conocemos como inventario de eliminación. ¿Ya? Eso pasa en México. En el Perú, en el archivo histórico, se ha trabajado un modelo que en mi opinión no está bien hecho, pero bueno, al final se ha aprobado con una norma, entonces ese documento es el básico. Y este es el modelo de inventario para los acervos documentarios del archivo histórico, ¿correcto? En el archivo histórico, en los documentos de valor permanente, ellos, por ejemplo, ponen nombre de la agrupación documental. En este caso le han puesto supergobierno, lo que era antes, lo que para mí debería llamarse virreinato, ellos le han puesto supergobierno. Tipo de agrupación documental, fondo. Ahí no coincidimos en lo absoluto porque cuando haces una descripción, no haces una descripción de inventario del fondo, sino haces una descripción de inventario del registro, es decir, de la información que tenemos en las series. Código GO, que significa gobierno, fechas extremas de 1558 a 824, tantas cajas, número de documento. Y ahí lo que han hecho en cada línea es colocar el nombre del fondo y la serie documental de acuerdo a cada unidad de conservación. Por ejemplo, Real Acuerdo de Justicia es la primera sección, los resolutivos son las series. Y ahí le he puesto, ¿no? GORRE 1, GORRE 1, ¿no? GO significa gobierno, RE significa resolutivos, como nombre de la sección documental. Y ahí he puesto 1, 1. No coincido cómo han organizado ellos el archivo, pero es como ellos lo han trabajado, ¿no? Número de unidad de conservación 1, 2, número de documentos que hay en cada caja, por ejemplo, acá del 1 al 6, acá del 1 al 15. Total de documentos 7 y acá de documentos 4. Fechas extremas de tal año a tal año, tal año a tal año. Incluye documentos 2A, documentos faltantes tantos. O sea, por ejemplo, el folio 2 o el documento 2, hay un otro documento que es el documento 2A. Responsable de inscripción y fecha de la inscripción. ¿Correcto? Este es inventario registro. Adicionalmente, el archivo histórico ha creado su formato inventario esquemático. La primera parte es igual, pero la diferencia está en que acá se colocan fechas extremas, fechas o unidades de conservación, total de documentos y metros lineales. ¿Correcto? Incluidas las observaciones donde está en la caja. Abajo se coloca el responsable de inscripción, la firma y la fecha de elaboración del inventario. También me parece que está mal hecho porque en realidad debería ser un solo inventario y no tener dos. Acá prácticamente estás haciendo dos, distinguiendo volumen, documentos y total de documentos en uno, y en el otro estás escribiendo unidad de conservación, cajas, total, cantidad de documentos y metros lineales. Casi prácticamente lo mismo. Mejor agrégale metros lineales a ese inventario esquemático que tú le llamas de registro y te sale mejor. Y por último, tenemos el llamado inventario analítico, donde tienes que designar documento por documento cuáles son los contenidos de ese papel o de esa caja, ¿no? Por ejemplo, acá, de resoluciones supremas de un determinado grupo de asuntos indígenas de historia, se ha descrito cada resolución señalando cuántos folios tiene y cuáles son sus fechas. Lógicamente, con las observaciones coloca cómo está observada esa documentación. En los archivos administrativos tenemos también diferentes instituciones que generan sus propios inventarios. Voy a mostrar solamente algunos porque al final nosotros vamos a aprender a hacer. Por ejemplo, dice número de caja, que es en realidad el número de unidad de instalación, ¿no? A ver, vamos a explicar qué cosa es una unidad de instalación. No lo he dicho tampoco. En archivística debía decir. Mira, unidad de instalación. La unidad de instalación es el objeto contenedor de los documentos que se van a ubicar en el repositorio. Y cuando hablo de repositorio, hablo específicamente del estante, la balda, ¿no es cierto? Esas son las unidades de instalación, los contenedores de estos documentos. ¿Qué tipo de unidad de instalación tenemos? Por ejemplo, tenemos físicas y también tenemos unidad de instalación lógicas. No te explican, por ejemplo. En la escuela no te dicen lógicas. Bueno, entre las físicas, ¿qué tenemos? Tenemos las cajas, tenemos los legajos, tenemos los paquetes, tenemos los sobres,
es cierto? Tenemos los tomos como empastados, ¿correcto? Como unidades documentales físicas, ¿correcto? Y en las lógicas, ¿qué vamos a tener? En lo lógico vamos a tener, por ejemplo, los megabytes, ¿no? De información, los terabytes, ¿no es cierto? Los exabytes, algunos tienen exabytes, ¿no es cierto? De discos compactos. Puede ser, por ejemplo, DVD, puede ser Blu-ray, pueden ser discos ópticos. O también puede ser las llamadas microformas. En las microformas que tenemos los discos Write Ready, o sea, Write Mini, ¿no es cierto? Los discos Warm. Write Only, Read Many, o sea, escrito una sola vez para leerse muchas veces. Estos son los discos Warm, ¿ya? Los discos Word que son en realidad microformas digitales. ¿Correcto? Esos son los formatos lógicos que tienen las unidades de instalación. O sea, no solamente hay formatos físicos, también tenemos formatos lógicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor, una consulta. Sí, escucho. ¿La unidad de instalación es lo mismo que la unidad, a ver, ¿cuál era? La Ya. instalación, unidad No. de archivamiento. Vamos a ver, de repente no lo es. Vamos a ver qué dice el diccionario de la lengua española. Diccionario. Right. El diccionario de la lengua española a la palabra instalación, ¿qué significa? Instalación significa, de acuerdo al diccionario, voy a copiar, ¿eh? Acción y efecto de instalar o instalarse. Conjunto de cosas instaladas. Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio. Por ahí lo va. Organización de un espacio conjunto de objetos con fines artísticos. Por ahí tampoco va. Acción y efecto de instalar o instalarse. ¿Correcto? Entonces vamos a ver el tema, qué cosa es instalar. Lo voy a copiar acá. Instalar. Poner en posesión de un empleo, cargo o beneficio. Poner o colocar en lugar debido a alguien o algo. Por ahí está. Colocar en un lugar o edificio los enseres y servicios que en él se haya de utilizar como una fábrica. Transferir al disco duro de una computadora u otro dispositivo electrónico un programa y prepararlo para su correcto funcionamiento. Por ahí no va. Establecerse, fija la residencia. Entonces, leamos lo que dice el 1 y el 2. Poner en posesión de un empleo, cargo o beneficio. No, no tiene que ver. Pero sí poner o colocar en el lugar debido a alguien o algo. ¿No es cierto? Entonces, si yo hablo de lugar, estoy hablando de instalación. O sea, instalar es colocar el lugar en su sitio. Te hago una pregunta. Cuando tú vas a colocar algo en la estantería, que es el lugar donde se va a ubicar, ¿cuál es la unidad de instalación? La caja, el legajo, paquete, sobres o tomos. No vas a dejar nada más. ¿Documentos los dejas encima de la estantería o no? O sea, un papel suelto lo dejas en la estantería o no? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Sí. O sea, dejas un papel suelto ahí y encima pones todos otros papeles. No. No. Existe una excepción. ¿Cuáles son? Los llamados folders. Pero ¿cuándo aplicamos los folders? Cuando son, por ejemplo, archivos que no son archivos centrales, sino archivos periféricos. Ejemplo, Serapal, cuando utiliza sus llamados reportes de suministro, tiene folders que los ubica como si fueran una historia clínica, ¿no es cierto? En ese sentido, también la historia clínica, donde pones en folders y ubicas allí. Entonces, los folders también son unidades de instalación, pero son unidades de instalación que no deberían usarse, ¿ya? Los folders o carpetas. Porque los folders o carpetas en realidad son unidades de archivamiento.
son los primeros contenedores, al igual que lo son los sobres. Los sobres también son unidades de archivamiento, ¿correcto? Los folders, los sobres, las carpetas son unidades de archivamiento. Otros son los libros también son unidades de archivamiento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el libro se entiende como si fuera un documento y eso es lo que tú vas a archivar. Puedes hacerlo en una caja o puedes hacerlo en un paquete, ¿no es cierto? Por eso cuando tú le pones un paquete, está bien, estás haciendo una unidad de archivamiento, una unidad de instalación. Pero cuando el mismo libro es una unidad de conservación, de custodia, porque tiene tapa y tiene contratapa, ¿correcto? Entonces, esas son las unidades de conservación o unidades de archivamiento, ¿ya? A diferencia de las unidades de instalación. Estos contenedores también son unidades de conservación, porque gracias a ellos se previene que le llegue el polvo, que le llegue la luz, que le llegue la humedad, que son instrumentos que no van a permitir la mejora de los archivos. ¿Listo? Bien, señores. Hasta acá Profesor, disculpe, una observación. Sí, escucho. En lo que es los terabytes, megabytes y gigabytes, me parece que son solamente unidades de medida y no serían una unidad de conservación. En todo caso, los discos compactos, los servidores, eso sí sería, me parece, ¿no? Las unidades lógicas para guardarse. Y lo que es megabytes, terabytes, serían, creo, unidades de medidas casualmente de esas unidades lógicas, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Pero yo le he puesto acá de discos compactos. De discos compactos. ¿Por qué? Porque existen también documentos que por su característica de compresión, que no son el mismo documento, se comprime, puede ir variando su capacidad lógica. Entonces, la capacidad implica también el uso de una unidad de instalación. Por ejemplo, acá me he olvidado algunos casos, por ejemplo, el pendrive, ¿no? El pendrive también, lo que ustedes se conocen como USB, también es una unidad de instalación, pero no es una unidad de instalación física, sino es una unidad de instalación lógica. Los discos ópticos también son unidades de instalación, los llamados, las microformas también son unidades de instalación. Ahora, esto, lo que dice su compañero es verdad. Los megabytes, terabytes y exabytes, en realidad son unidades lógicas, pero ¿de qué? De capacidad. ¿Ya? Son unidades lógicas de capacidad. Lo que yo me ilusioné, me endulcé y coloqué como si fueran unidades de instalación, pero en realidad son unidades de capacidad. Es decir, son la forma que tienen los documentos, ¿correcto? En la forma. La forma implica la forma y la cantidad. La cantidad es número 1, 2, 3, 4, 5. Y la forma es lo que acabamos de hacer, la manera como se expresan en cuanto a cantidad los documentos. 1 megabyte, 3 megabytes, 5 megabytes, 6 megabytes, o sea, la suma del bytes que dan origen al documento digital. ¿Correcto? Pero aquí no, acá solamente estamos hablando de unidades lógicas. Gracias, sí, es verdad, no lo había previsto de esa manera. Pero lo que yo quería graficar era que esos documentos tienen esa capacidad y esa capacidad se encuentra contenidos en las unidades lógicas. ¿Ya? Pero siempre cuando hay un contenedor, sea físico, sea lógico, estamos hablando de una unidad de instalación. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Gracias más bien por el aporte, tienes razón. No, profesor, de nada, ¿no? Ok. Otro contenedor. En los discos, por ejemplo, los disquetes. ¿No es cierto? Los disquetes. En las físicas también tenemos, por ejemplo, los cassettes, ¿no? Que son archivos de audio, no son archivos de sonido, son archivos de audio, ¿no? Bien, señores. Hasta acá nos quedamos. Esto lo voy a subir al aula virtual, la clase va a estar grabada. Y vayan leyendo los modelos de inventario. La próxima martes vamos a empezar a hacer modelo tras modelo de inventario. ¿Correcto? Muy bien, señores. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido. ¿No es cierto? Paz, por favor.
todos en paz, nadie, no reclamen, no protesten, por favor, quiéranse mucho, ¿no? Ya cuando yo me vaya a La Paz, voy a invitar a Cristian y voy a invitar a Giancarla y con los tres nos vamos a ir a tomarnos una cerveza paceña. Claro, si les gusta tomar una cerveza paceña. Y yo voy a llevar mi cerveza arequipeña y los tres nos vamos a sentar ahí a conversar. Bien, señores, eso sería todo por ahora. No sé si hay otro tema más pendiente. Vamos a cerrar acá la grabación.